Bueno, en el día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante y es muy interesante que nosotros lo vayamos conociendo, ¿sí? Porque muchas de las organizaciones cristianas, muchas organizaciones mesiánicas también, han traducido esta parte que conocemos como los cuatro caballos del Apocalipsis, lo han traducido de manera literalmente, ¿sí? De manera humana, con ojos humanos, como se los había mostrado la vez anterior, ¿sí? Los cinco sentidos físicos, humanos, ¿sí? El tacto, el olfato, la vista, el gusto, el tacto, el olfato, la vista, el gusto y el oído, ¿sí? Con estos cinco sentidos es como ellos han traducido los cuatro caballos del Apocalipsis, ¿sí? De manera literal. Acuérdense que lo que es Génesis y el libro de Apocalipsis se tiene que traducir de manera espiritual, ¿sí? Acomodando las cosas en el sentidos, con los sentidos, con los sentidos espirituales. Espirituales, vista espiritual y oído espiritual, ¿sí? Vista y oído espirituales es como se debe traducir el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y más los cuatro caballos del Apocalipsis, que está en Apocalipsis 6:1. Entonces, pero fíjense bien, ¿sí? Anteriormente, a mí me apasionaba bastante lo que era las profecías, ¿sí? Todo lo que hablaba de profecías me llamaba la atención y me apasionaba. Entonces, pues yo llegué a leer Nostradamus, yo llegué a leer lo que escribían los mayas, las profecías de los mayas, las profecías de las pirámides en Egipto, todas las profecías que se hablaban en diferentes partes, de astrólogos, de todo lo que abarca lo que es profecía, ¿sí? Entonces, incluyendo a las escrituras, incluyendo la Biblia, ¿sí? Y principalmente el libro de Apocalipsis. Yo pude adquirir este libro, que es el libro de Apocalipsis, de una organización que ustedes conocen como la Atalaya, ¿sí? Ellos sacaron este libro más o menos como en 1987, 1988, y fue más o menos aproximadamente en el 89, 90 que llega ese libro de Apocalipsis a mis manos. Y cuando yo lo comienzo a leer, pues también lo comencé desafortunadamente a verlo con los sentidos físicos. Entonces, el Apocalipsis, cuando yo lo comienzo a leer, me imaginé que el Apocalipsis sería como viene en el libro, ¿sí? En el libro que veríamos ángeles vaciando copas derramando la ira, derramando algún líquido, enviando fuego a la tierra. Esos ángeles pasarían volando de un lado a otro y y veríamos que ángeles estarían anunciando el final de los tiempos, que nos arrepintiéramos porque venía una grande devastación, una gran catástrofe. Pero si se fijan, eso es en el sentido físico, ¿sí? Entonces, no vamos a ver ángeles volando, ¿sí? Eso sí se los aseguro. No vamos a ver ángeles volando, ¿sí? Mas, sin embargo, estamos viviendo tiempos ahorita apocalípticos y no vemos esas tremendas cosas
que nos habla, que podríamos entender literalmente que iban a pasar para estos tiempos. Entonces, pues no vemos esas grandes cosas que se nos había hablado. Sí, sí están ocurriendo terremotos, sí están ocurriendo desastres a nivel mundial. Inclusive el calor cada día va aumentando en nuestra tierra, y sabemos que este mundo, por medio de escrituras, este mundo va a terminar por medio de fuego. En el tiempo de cuando fue en el tiempo de Noé, allá fue por medio de agua. Ahora está profetizado, inclusive hay una parte ahí en el Salmo 11, 4 y 5, Salmo capítulo 11, versículo 4 y 5, y hasta el 6, Salmo 5, 6, Salmo 11, 5 y 6, dice que la humanidad, los malos, serían castigados con lluvia de fuego. Entonces, esto ya es más a futuro. No lo sabemos si va a ocurrir literalmente, que empiece a caer lluvia de fuego o alguna lluvia de meteoros para acabar con la humanidad. Pero sí vemos que muchas de las cosas que están pasando, mucha gente no se está dando cuenta, lo ve de forma natural. ¿Por qué? Porque inclusive muchos han dicho que vino el año 2000, se habló mucho del año 2000, que vendría el fin del mundo y que se iba a acabar, o sea, que vendría la finalidad, ya el cierre de todo esta generación. Y vino el año 2000 y la vida continuó, no pasó nada. Después viene que en el 2012, que porque estas predicciones mayas, que los mayas habían predicho el final ya de un ciclo de existencia, y viene el 2012, ¿y qué pasa? Tampoco pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando pues? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Bueno, que ahora viene nuevamente otra etapa, ¿sí? De donde ya estamos ahora nosotros, muchos ya ahora están viendo, ¿sí? Muchos pastores, muchos rabinos, muchos roes, están viendo que viene el final ya de un ciclo, ¿sí? De un ciclo que comenzó desde el tiempo de Adán y hasta nuestros días, ¿sí? Que es nuestra generación. Entonces, sí, este tiempo ya estamos viviendo esos tiempos del Apocalipsis, ya nos hemos acercado, y es crucial ahora que nosotros nos demos cuenta. Mas sin embargo, con esto quiero decir que desafortunadamente muchos estamos viviendo tiempos apocalípticos, estamos en el tiempo del Apocalipsis ya, pero no vemos, o sea, físicamente no veremos ángeles, no los vamos a ver. Ya están aquí, ya están recolectando ese grano, están recolectando esas almas, y tú no los estás viendo. ¿Por qué? Porque estás viendo con estos 5 sentidos físicos. Entonces no te estás dando cuenta. Porque mismo Yeshua dijo, esto será como en los tiempos de Noé. ¿Sí? La humanidad no se va a dar cuenta, ¿sí? Viene un caballo negro, que es el tercer caballo que habla Apocalipsis 6, y es el caballo negro. El caballo negro del Apocalipsis es el nuevo orden mundial, ¿sí? Fíjense bien, porque resulta que en este libro que les comento, ¿sí? Este libro de Apocalipsis, que salió por parte de esta organización que tocan casa por casa, que nosotros conocemos como atalayas o talayos, ellos sacan y descifran en este libro que estos 4 caballos, ¿sí? Del Apocalipsis, el blanco, rojo, caballo blanco, el rojo, negro, el negro y el amarillo.
Sí, estos 4 caballos son lo que dice Revelación en Apocalipsis 6, ¿sí? Los 4 caballos. Uno blanco, uno rojo, uno negro y uno amarillo. Sí, en este libro de Apocalipsis ellos lo han traducido, bueno, este es Jesús, ¿sí? En este caballo lo lleva Jesús. Esta es la guerra. Esta es la guerra. Este es hambre. Esta es hambre, ¿sí? Bueno, esta es hambre. Bueno, por ahí. Y el amarillo, pues es la muerte. ¿Sí? Así es como se ha, en este libro, esta organización, así lo han traducido, ¿sí? El blanco es Jesús, el rojo es la guerra, el negro es el hambre y el amarillo es la muerte. Pero acuérdense que ellos lo que han hecho es que lo han descifrado de esta manera, con los 5 sentidos físicos. Así lo han traducido. Pero el libro de Apocalipsis y Génesis se debe de trazar espiritualmente. ¿Por qué? Porque son alegorías, son metáforas. O sea, no es una manera directa como lo podemos trazar, ¿sí? Como lo leamos, no, sino que se debe de traducir de manera espiritual. Entonces, la guerra, perdón, por aquí guerra, me faltó aquí. Bueno, se dice que es la guerra, ¿sí? Guerra. Bueno, disculpen las faltas los errores de ortografía, no tenemos grandes estudios nosotros. Bueno, yo apenas cursé la secundaria y eso, la secundaria rural, entonces pues muchas cosas no las aprendí a escribir, ¿sí? Pero este caballo blanco es Jesús, el rojo la guerra, hambre, el negro es el hambre y el amarillo es la muerte. Así lo han traducido quejilás mesiánicas, ¿sí? Grupos mesiánicos, grupos cristianos, los testigos, no sé de los mormones, no tengo conocimiento de ellos, pero así lo han traducido. Entonces, esto no es así, ¿sí? Esto no es así, se ha traducido así, pero no es así, ¿sí? Porque como les digo, se ha mirado con esta vista, pero necesitamos los sentidos espirituales para poder entender qué es lo que nos dice el libro de Revelación. Precisamente en Apocalipsis 6, que es donde nos habla de estos 4 caballos. A ver, ahorita vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis, ¿sí? Porque se ha traducido aquí de forma literalmente, con los sentidos físicos, así es como ellos lo han visto, ¿sí? Dice en Apocalipsis 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer, ¿sí? 6:1, 2, ¿sí? Versículo 1 y 2, eso es lo que nos dice, que se le dio una corona y un arco, para salir venciendo y para vencer, ¿sí? Aquí ellos se lo han atribuido a Jesús, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que sí, efectivamente, sí, se trata de Yeshua, ¿sí? Es Yeshua, ¿sí? Este primer caballo, efectivamente, sí es Yeshua. Ahí sí están correctos. Algunos lo han traducido que dicen que es el anticristo. No, nada tiene que ver con el anticristo, ¿sí? Porque este caballo lo que hace es un programa, ¿sí? Cada uno de estos caballos, de estos 4 caballos, cada uno de ellos es un programa. Y este programa de este caballo blanco es un programa de salvación. Este programa de salvación viene para recolectar a todos aquellos, todo el pueblo, todo lo que será el pueblo que sea salvo, el pueblo de Elohim, las tribus perdidas de la casa de Israel.
¿sí? Van a recolectar las tribus perdidas de la casa de Israel. Esto lo vemos ahí en Isaías 66:8, ¿sí? A ver, yo nomás voy a leer un versículo, pero ustedes lo pueden ver en Isaías 66:8 hasta el versículo 24. Isaías capítulo 66, versículo 8 y hasta el versículo 24, ¿sí? Pero yo aquí en mi escritura yo nomás lo voy a leer el versículo primero, 66:8, y ya ustedes lo pueden ver hasta el final, ¿sí? Pero dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Fíjense bien, para empezar está diciendo más que de Israel, Sión, ¿sí? Está diciendo Sión, ¿sí? Sión. Y acuérdense que de Sión equivale al reino, es el reino de Dios, ¿sí? O el reino de Elohim, ¿sí? El reino de Dios, el reino de Elohim. Este es Sión. Entonces dice que en un día, esto es cuando en 1948, cuando surge la nación de Israel, ¿sí? Pero tenemos que recordar que en ese tiempo solamente son, se puede decir, recolectados a nivel mundial todos aquellos israelitas que tenían conocimiento y tenían conciencia que eran israelitas, ¿sí? Que eran israelitas. Solamente ellos son los que regresan a Israel, ¿sí? Pero hay esta pregunta, ¿y nosotros, los dispersos de la casa de Israel, que no sabíamos qué era, ¿sí? Entonces, y todos los que están ahorita en el mundo, que tampoco lo saben, que están en grupos cristianos, están en la iglesia católica, están dispersos en diversos grupos, ¿sí? Y inclusive, pues, todavía siguen sin saber que pertenecen a las tribus perdidas de Israel. Entonces, ¿y ellos qué? ¿Dónde van a entrar? Bueno, entonces, porque resulta que Israel no acepta al Mesías Yeshua, no acepta a Jesús. Entonces, como ellos no aceptan a Jesús, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ni a nosotros tampoco, ¿sí? La casa de Israel. Entonces, no nos aceptan como sus ajim, sus hermanos, ¿sí? Sus camaradas, o lo que ustedes quieran mencionar, ¿sí? No nos aceptan como uno de ellos, ¿sí? Por su ceguera espiritual que tienen, porque se dejan llevar por estos 5 sentidos, no tienen esa visión, ¿sí? Entonces, mientras tengan ellos esa venda, pues no nos van a aceptar. Entonces, ¿quién regresa? Los que tienen conocimiento y que han podido demostrar su descendencia, que son israelitas. Mientras nosotros, que no hemos podido demostrar nuestra descendencia, nosotros, para ellos, no pertenecemos, ¿sí? Somos noágidas. Ellos nos han puesto ese adjetivo o nombre, que descendemos de Noé, y nos ven como noágidas, pero no como, y siempre y cuando también pues no tengamos a Yeshua, ¿sí? Pero esto no es así. Nosotros seguimos todavía dispersos en el mundo, pero confiamos en Yahweh, que nos regrese nuevamente, que nos va a regresar nuevamente a la tierra de Israel, a la tierra prometida, a la que prometió a nuestros padres y que ahora nos lo está prometiendo a nosotros. Entonces, Isaías 66:8, si tú lo lees, vas a leer que también habla de la recolección en todas las naciones de los hijos de Israel, ¿sí? De los hijos de Yahweh. Entonces, en Isaías 66, ahí nos habla. Y precisamente, ¿cómo será esto? Eso es lo importante de este programa, ¿sí? Que las organizaciones o quejilás mesiánicas es lo que están haciendo hoy. Son programas, ¿sí? Programas sabemos que un programa es una serie de eventos en orden, ¿sí? Que acontecerán de acuerdo a un horario. Entonces, de acuerdo al orden, al programa, ¿sí?
esos caballos blancos son todas esas quejilás mesiánicas que están recolectando a los hijos de Israel a través del mundo, a nivel mundial, ¿sí? Y vemos que ellos, ¿sí? El jinete de este caballo es Yeshua, ¿sí? Pero que no es solo un caballo, son varios caballos, ¿sí? Porque a Yeshua, ¿sí? Son varios los caballos, son varios los quejilás las que llevan este programa de salvación, ¿sí? De salvación a la casa de Israel, ¿sí? A ver, vamos a ver en Apocalipsis, ahí vamos a ver cuando dice de cómo, de la manera que habla, que Yeshua revela, ¿sí? Que Yeshua revela que Él es quien dirige estas organizaciones, ¿sí? Fíjense bien. Dice que Juan, ¿sí? Yohanan, tiene una visión y dice que ve 7 candelabros, o 7 candeleros, 7 menoraj, 7 candelabros, y en medio dice que ve a uno como el Hijo del Hombre, ¿sí? Se está refiriendo a Yeshua. Y dice que a este ser, a este personaje, a Yeshua, lo ve con 7 estrellas en su mano derecha. 7 estrellas. Entonces, aquí en Apocalipsis 1, versículos 19 y 20, ya le he revelado por Yeshua quién es, quiénes son estas 7 estrellas y estos 7 candelabros, ¿sí? Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Dice, el misterio de las 7 estrellas, dice, que has visto en mi derecha, dice, y de los 7 candeleros de oro, eran de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, ¿sí? Y las 7 candeleros que has visto son las 7 quejilás, o las 7 iglesias, ¿sí? Ahí dice iglesias, pero en sí sabemos que son quejilás, ¿sí? O congregaciones. Son quejilás o congregaciones, son 7. Y dice que cada una es dirigida por un ángel, ¿sí? Y estas ya están, ¿sí? No estés pensando que vas a ver un ángel dirigiendo en este tiempo una congregación. Y mucho menos que estés pensando que lo vas a ver con alas. No. O sea, hay un ser humano. Tú vas a ver un ser humano, un pastor, a un roy, a un rabino, simplemente. Pero si tú no tienes esa visión espiritual, ¿sí? Los sentidos espirituales de vista y oído, tú no vas a entender, tú no vas a ver, ¿sí? Que ese rabino, que ese ese pastor, o ese roe, o ese moré, o ese sheliach, apóstol, enviado, como tú le llames, es verdaderamente un ángel de Yeshua, ¿sí? Y que es Yeshua quien lo dirige, y que él lleva un programa de un caballo blanco. Él monta un caballo blanco, que es una quejilá, ¿sí? Entonces tenemos que entender que ese caballo es una parte de un programa que son caballos blancos, ¿sí? Entonces, hay otras escrituras que podríamos ver. Hay otras donde dice que Yeshua llega montado en un caballo blanco y detrás de él vienen otros varones montados en caballos blancos, ¿sí? Entonces, eso está ahí en Apocalipsis capítulo 19, ya no lo vamos a leer, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 al 14. Ahí tú lo puedes leer, capítulo 19 de Apocalipsis,
capítulo 19, versículo 11 al 14. Ahí dice que Yeshua llega en un caballo blanco y le siguen caballos blancos, varones en caballos blancos. Entonces, esto tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos a dejarlo, ya no entro ahí por causa del tiempo, pero vamos a pasar al segundo caballo, ¿sí? Que dicen ellos, ¿sí? Los que lo han entendido de forma literal, que es la guerra. Esto no, esto está mal, ¿sí? Esto es incorrecto. Si este caballo, ¿sí?, trae salvación, este caballo es un programa de perfección. Y quien lo monta es el ángel de Yahweh. ¿Sí? Él es quien monta este caballo rojo. ¿Sí? Este caballo rojo es llevado por él. Dice que en el libro de Revelación, vamos a ver esta parte en el libro de Revelación, capítulo 6, Apocalipsis 6, versículo 3. Versículo 3 y 4. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, esto es rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Sí? Acá se dio un arco, Aquí se me pasó esta parte, pero ahí habla en Isaías 66 precisamente del arco, ¿sí? Que el arco pues es la salvación, ¿sí? El arco representa a la salvación, ¿sí? Pero acá a este caballo se le dio, bueno, esto ya lo vamos a borrar, ya estamos entendiendo que de los sentidos, ¿sí? Que hay sentidos espirituales y sentidos físicos, ¿sí? Entonces, a este jinete, ¿sí?, que es el ángel de Yahweh, este jinete se le da una espada, que como les dije ya ven traducido, como lo miraron de manera con sentidos físicos, literales, humanos, así ellos lo tradujeron, que habla de guerra, ¿sí?, que es un jinete que va a promover la guerra, que va a hacer la guerra. No, está hablando en el sentido espiritual, una espada espiritual, ¿sí? ¿Y dónde encontramos esa parte de una espada? Primeramente, tiene se le dan tres poderes, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? 3 poderes. Se le da el poder de quitar la paz, se le da el poder de que se matasen unos a otros, y esta grande el poder de la espada. ¿Tiempo? 28. Ok. Y se le da esta gran espada. Entonces, tenemos que entender, ¿sí?, que esta gran espada, ¿sí?, es la Biblia. La espada es la Biblia, ¿sí? Y ahí lo vemos en Hebreos 4:12. Ya no voy a entrar a leerlo, pero dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es la espada que se le da a este ángel. Y con ella, va a quitar la paz, y a la vez va a hacer que se maten unos a otros, ¿sí? ¿Por medio de qué? De esta espada, de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, Él va a hacer que se maten unos a otros y que les va a quitar la paz. Entonces, fíjense bien, o sea, no está hablando de una paz humana, sino una paz espiritual, Les va a quitar su paz dentro de ellos, ¿sí? Su paz espiritual. Entonces, si les quita la paz espiritual, fíjense bien, para empezar, este ángel, como les dije ahorita, anteriormente, ya lo dije anteriormente, es un hombre, es un humano,
¿sí? Es un humano, pero que tiene el espíritu del ángel de Yahweh, ¿sí? Y también es Elías, ¿sí? Porque dice que él vendría, lo vemos ahí en Malaquías capítulo 4, 5 y 6, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible de Yahweh. Dice, y él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. ¿Cómo? Con la palabra. Entonces, él hará volver, o sea, va a haber una gran revoltura de hecho, una guerra espiritual, ¿sí? Una guerra de ideas espirituales. Entonces, ya está pasando, ya lo estamos viendo. Ahorita ya se están levantando muchos maestros que están enseñando doctrinas hindúes, doctrinas budistas, doctrinas y que te traen paz entre comillas, pero no. Nosotros estamos buscando la salvación, ¿sí? La salvación de nuestra neshama, de nuestra alma. Entonces no queremos estar en paz aquí, haciendo yoga o qué sé yo, cosas así por el estilo, ¿sí? Para estar, no. Sabemos que viene una gran tribulación y de qué me va a servir que yo sepa yoga o que yo sepa budismo o hinduismo o que llegue al nirvana, o sea, no. Lo importante de esto es la salvación de tu alma, ¿sí? Entonces, dice Yeshua, o sea, dice la palabra de Elohim, haz tesoros en los cielos, no aquí en la tierra, o sea, no voy a hacer, no voy a hacer cosas físicas aquí para estar en paz, sino lo que importante es buscar la salvación. Entonces, ¿dónde vemos que este caballo rojo es conducido por el ángel de Yahweh? Esto lo vas a ver tú allí en Zacarías capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, versículo 7 y del 7 hasta el 19. Te lo recomiendo porque dice que él lleva el caballo rojo y dice que había otros caballos detrás de él, ¿sí? Caballos amarillos, caballos blancos, ¿sí? Entonces había otros caballos, otros más rojos también, había otros caballos rojos, amarillos y blancos. El negro no lo mencionó, pero más adelante sí lo menciona. Pero ahí en esa parte por lo pronto dice que había otros caballos que le seguían. Entonces, estos son programas igual, y este es un programa de perfección, ¿sí? Pero este programa lo lleva Elías, este programa lo lleva el ángel de Yahweh, y como te digo, este programa, él conduce a los demás caballos rojos, ¿sí? Y como te digo, esa espada es la palabra de Elohim. Y debe ser una gran espada y una gran revelación. Debe ser el libro de revelación, el que él lleve para quitar la paz de la tierra y la paz de los seres humanos. Entonces, también, así a grandes rasgos, nos vamos a quedar. Esto también del hambre fue traducido físicamente, erróneamente, ¿sí? El caballo negro es juicio. Juicio, y sí es la muerte, sí lo conduce la muerte. Sí también es muerte, pero es devastación, ¿sí? Este caballo amarillo, ¿sí? Soy honesto y soy sincero, no me ha llegado todavía, no te lo puedo descifrar de qué se trata, ¿sí? Lo único que te puedo decir es que está relacionado con el comunismo, ¿sí? Está relacionado con el comunismo. Es el caballo amarillo, un programa de devastación. Es un programa de devastación, de desolación, de destrucción, y está relacionado con el comunismo. Nada tiene que ver con estos otros, ¿sí? Está relacionado, no lo he alcanzado a ver, tal vez en un programa, a lo mejor en un capítulo o en un video más adelante lo vamos a ver, y lo vamos a hacer como una segunda parte de esto. Entonces,
este caballo así lo vamos a dejar. Pero sí, está relacionado con el comunismo, ¿sí? Entonces, este otro caballo es de juicio, ¿sí? De juicio. Dice, hay una parte vamos a verlo ahí, hay una parte. Bueno, primeramente vamos a leer cómo dice capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 5 y 6. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Por las cosas que quedaron aquí escritas, la balanza, y que habla del pan y del aceite y del vino, es como ellos físicamente o literalmente lo tradujeron literal, ¿sí? Hambre. Esto no es así, es en el sentido espiritual, ¿sí? Hay una parte ahí en Isaías 4:4, Isaías 4:4, que nos dice que Yahweh enviaría espíritu de juicio y espíritu de devastación. Esto está relacionado con estos 2 programas, con el caballo negro, juicio y devastación, ¿sí? Y el caballo amarillo, ¿sí? Y esto, como les digo, ahí está en Isaías capítulo 4, versículo 4. Así rápidamente lo vamos a dar una lectura, ¿sí? Dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, y limpie la sangre de Jerusalén, de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a lavar la inmundicia de las hijas de Sión y limpiar la sangre. Con estos programas eso es lo que se va a hacer, ¿sí? Acuérdense que esto es primeramente esto aquí es el nuevo, el caballo negro es el nuevo orden mundial, ¿sí? El nuevo orden mundial, ¿sí? Y este caballo negro, este caballo negro está relacionado con el nuevo orden mundial y con la escritura de Génesis capítulo 11, 1, donde habla de la Torre de Babel, que se harían un gran nombre ellos, ¿sí? Aquí en el mundo, al construir esa torre, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el pueblo se unió para construir eso. Hoy se cumple eso de la Torre de Babel con el nuevo orden mundial, porque se están uniendo todas las naciones del mundo para hacerse un gran nombre, nuevo orden mundial. Entonces, ya esto es el caballo negro, ¿sí? Inclusive, si ustedes buscan Katy Perry, canta una canción que se escribe así, Dark Horse, ¿sí? Que es negro, caballo, ¿sí? Esta canción de Caballo Negro, precisamente, si ustedes buscan el video original en YouTube, ahí van a ver todo la de la torre, lo de la pirámide, con su separación, y donde Katy Perry se sube arriba de esa torre, que es el nuevo orden mundial, y dice que es una bestia, esto es una bestia, y sí, sabemos que esto es el gobierno de la bestia. Entonces, quien va a conducir este caballo negro, ¿sí? Porque también está relacionado con el libro de Daniel, capítulo 2:31, cuando dice que ve una estatua, ¿sí? No lo voy a leer porque por falta de tiempo, pero dice que hay una estatua con cabeza de oro que sueña Nabucodonosor. Se sueña con cabeza de oro, con pecho de plata, muslo, el vientre de bronce y luego de hierro, o sea, de 4 metales, y los pies unidos con barro. Y ya Daniel le traduce y le dice que son 4 reinos, ¿sí? El Papa está haciendo ahorita, ¿qué es lo que está haciendo? Un ecumenismo. Eso tiene que ver con el nuevo orden mundial y con la gran ramera. O sea, ellos se van a sentar sobre el nuevo orden mundial
pero al final estos reyes van a derrocar a esta gran ramera. Entonces acuérdense que esto se derrumba. ¿Por qué? Porque el hierro representa el catolicismo, y el catolicismo dice que va a ser, bueno, el Papa va a hacer una alianza, ¿con quién? Con los gobiernos. Se va a hacer una alianza humana. ¿Por qué? Porque los gobiernos, los masones, ellos nada tienen que ver con religión, ¿sí? Pero más sin embargo, budistas, quiere hacer alianza con budistas, con islámicos, con ellos, los católicos, el Papa, y con judíos. Entonces, los cuatro se pueden unir, aunque sean de diferente metal, por así decirlo, como lo vio Daniel, como lo vio Nabucodonosor, y como Daniel lo descifró, son cuatro metales que se pueden fundir. Pero la tierra, que son los que estaban construyendo los masones, ¿sí? O los constructores de este mundo, que son gobernadores de este mundo, no pueden aliarse, porque este es barro. Entonces el barro no se mezcla con el hierro, y es por eso que se desmorona todo esto. ¿Pero cómo? Por esa piedrita que es Yeshua, que Yeshua golpea a esa estatua y la derrumba, ¿sí? Pero tiene que ver con esto, con el nuevo orden mundial, ¿sí? Y está, como les digo, ahí en Daniel 2:31, ahí se cumple también el nuevo orden mundial. Pero ya ahí va religión y política o gobierno humano, ¿sí? Pero como no se alía el barro que representa a los gobiernos humanos, no se alían o no se funden con el hierro, esta imagen o este gobierno se va también caer, se va a desmoronar, ¿sí? Entonces, pero ¿quién es el jinete? ¿Sí? El jinete está relacionado con Dan, ¿sí? El jinete está relacionado con Dan, con la tribu de Dan, ¿sí? Está relacionado con la tribu de Dan y tiene que ver con Donald Trump también, ¿sí? Porque Estados Unidos sí se puede aliar, ¿sí? Al catolicismo, ¿sí? Pero Putin, que pertenece al comunismo, ni China se pueden unir al Papa. Más sin embargo, Donald Trump sí se puede unir, sí podría hacer una alianza, y ya lo está moviendo bajo el agua, con judíos, con islámicos, budistas y el Papa. O sea, él sí se puede unir, entonces él puede hacer esas alianzas. Entonces, aquí pues, como vemos, el que lleva este caballo es el anti-Mesías, ¿sí? Es el anticristo, es el que conduce este caballo negro, y como les digo, es el nuevo orden mundial, ¿sí? Hubiera querido que hubiéramos descifrado todas estas escrituras, pero por causa de tiempo, ok. Por causa del tiempo, yo creo que vamos a cerrar aquí. Y como les digo, el programa del caballo amarillo, que es el comunismo, no tengo mucho todavía. Yo creo que aunque hagamos una segunda parte, tal vez no saldrá hasta dentro de unos 3, 4, 5 meses, quizás un año, no lo sé, porque quien me guía, pues las respuestas no son rápidas, no vienen rápidas, ¿sí? De parte de él. Entonces, según como él lo quiera enviar, y entonces, pues como les digo, serían una segunda parte. Lo que sí, quiero decirles que este caballo negro me hubiera gustado meterme a ver para que veamos que esto no es verdad lo que ellos dicen, ¿sí? Como lo han traducido, que es el hambre. ¿Por qué? Porque tanto la harina como la cebada ya no se usa con nosotros aquí en México, pero la harina no ha llegado al salario de un jornalero, que aquí en este caso en México pues serían 100 pesos, por así decirlo. Entonces, un kilo de harina, y ahí está hablando de 2 medidas, ¿sí? 2 medidas, medidas de harina, que ni siquiera es un kilo, son alrededor de 625 gramos, son 7 pesos. Entonces, pues no.
Y en cambio el aceite de oliva, que es el que habla, un litro de aceite, pues sí, de oliva vale como 150 pesos. Entonces, y dice ahí que no lo dañes, ni el vino también, el vino, un litro de vino, pues sí, si lo normalmente pues anda entre alrededor de 70 a 80 pesos, también el salario de un jornalero aquí en México, más o menos. Entonces, y dice que no dañes el vino. Entonces, no está hablando literalmente. Acuérdense que el pago de un denario, Yeshua lo prometió a un trabajador. Entonces, está hablando de un pago espiritual, ¿sí? Entonces ahí está hablando de una balanza de juicio para pesarnos a ver si damos la medida espiritualmente, si llegamos a la medida que pide Yahweh, ¿sí? Entonces está refiriendo a nuestra santificación, ¿sí? Que tenemos que alcanzar la salvación. Entonces, nada tiene que ver, porque dice que no dañes el aceite y el vino. Está hablando del vino, es la sangre del Mesías, y el aceite, hablando espiritualmente, es entendimiento. Entonces, no dañes la sangre, no dañes a los santificados, ni dañes el vino. O sea, el aceite, no dañes a los entendidos. Entonces, nada tiene que ver esto de que es algo de hambre física. Está hablando, sí, de cosas espirituales. Bueno, eso es todo por hoy, amigos, y les deseo un shalom, shalom.